Yamunachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Sri Radha Madhava ki Jai Srila Prabhupada ki Jai. A ver, ¿cómo es esto? No, ahí. Así. No, ¿así? Al revés de como piensas. Al revés de como pienso. Ah, bueno. Ahí. Y esto se pone en on. Ahí está en on. ¿Está en on? Pero ¿por qué no se enciende? No, no está en on. ¿Eh? Haribol, Haribol. Aquí hay un fallo de mantenimiento. No pasa nada. Te pongo otro micro. Vale. Haribol, Hare Krishna. No tiene batería, será. Sí, si no se enciende es que... Vale. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Seguimos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo número 6, texto número 1. Prahlad instruye a sus compañeros demonios. Este capítulo presenta las instrucciones de Prahlad Maharaj a sus compañeros de escuela, dirigiéndose a sus compañeros, todos ellos hijos de demonios. Prahlad Maharaj subrayó que todas las entidades vivientes, especialmente la sociedad humana, deben interesarse por la iluminación espiritual desde el mismo principio de la vida. En la niñez, los seres humanos deben aprender que la suprema personalidad de Dios es la deidad digna de la veneración de todos. No hay que poner demasiado interés en el disfrute material. Mejor estar satisfechos con los beneficios materiales que se pueden obtener sin grandes dificultades. La vida es breve y, por lo tanto, cada instante debe dedicarse al avance espiritual. Se puede caer en el error de pensar: en los primeros años de la vida disfrutaré de las comodidades materiales, ya que me volveré consciente de Krishna en la vejez. Esos pensamientos materialistas son siempre inútiles, porque en la vejez no es posible educarse en el modo de vida espiritual. Por lo tanto, debemos ocuparnos en servicio devocional, Shravanam Kirtanam Vishnu, desde el mismo comienzo de la vida. Ese es el deber de todas las entidades vivientes.
La educación materialista está contaminada de las tres modalidades de la naturaleza, pero la educación espiritual, de la que está muy necesitada la sociedad humana, es trascendental. Prahlad Maharaj reveló el secreto de cómo recibió las enseñanzas de Narada Muni. Si aceptamos los pies de lotos de Prahlad Maharaj, que pertenece a la asociación Parampara, podremos entender la modalidad espiritual de la vida. Para aceptar esta clase de actividades no hay necesidad de grandes cualidades materiales. Los compañeros de clase de Prahlad Maharaj, después de escucharle, le preguntaron cómo había llegado a ser tan erudito y tan avanzado. Con ello finaliza el capítulo. Shri Prahlad Uvacha Shri Prahlad Uvacha Kaumara Acharet Pragyo Kaumara Acharet Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha Dharmam Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Janma Durlabam Manusam Janma Tadapya Dhruvam Artadam Tatapya Dhruvam Arthadam Shri Prahlad Uvacha Shri Prahlad Uvacha Kaumara Charet Pragyo Kaumara Acharet Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha Dharmam Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Janma Durlabam Manusam Janma Tadapi Adhruvam Arthadam Tatapya Dhruvam Arthadam Shri Prahlad Uvacha Shri Prahlad Uvacha Kaumaram Acharet Pragyo Kaumara Acharet Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha Dharmam Bhagavatam Iha Durlabam Manusam Janma Durlabam Manusam Janma Tadapi Adhruvam Arthadam Tatapya Dhruvam Arthadam Shri Prahlad Uvacha Kaumara Acharet Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha Durlabam Manusam Janma Tatapya Dhruvam Arthadam Shri Prahlad Uvacha Shri Prahlad Uvacha Kaumara Acharet Pragyo Acharet Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha Dharmam Bhagavatam Iha Durlabam Manusam Janma Durlabam Manusam Janma Tatapi Adhruvam Arthadam Tatapya Dhruvam Arthadam Mataji. Shri Prahlad Uvacha Shri Prahlad Uvacha Kaumara Charet Pragyo Kaumara Acharet Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha Dharmam Bhagavatam Iha Durlabam Manusam Janma Durlabam Manusam Janma Tadapi Adhruvam Arthadam Tatapya Dhruvam Arthadam Shri Prahlad Uvacha Shri Prahlad Uvacha Kaumara Acharet Pragyo Kaumara Acharet Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha Dharmam Bhagavatam Iha Durlabam Manusam Janma Durlabam Manusam Janma Tadapi Adhruvam Arthadam Tatapya Dhruvam Arthadam Shri Prahlad Uvacha Shri Prahlad Uvacha Prahlad Maharaj dijo, Prahlad Maharaj dijo Kaumara Kaumara en la tierna edad infantil, en la tierna edad infantil Acharet Acharet debe practicar debe practicar Pragya, Pragya la persona la inteligente, persona inteligente Dharman, Dharman deberes prescritos, debe ser Cristo Bhagavatam, Bhagavatam que son servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, que son servicio devocional a la suprema personalidad de Dios Iha, Iha en esta en vida, esta vida Durlabam, Durlabham que muy rara vez se obtiene, que muy rara vez se obtiene Manusham, Manusam humano, humano Janma, Yama nacimiento, Tat, ese, Api, Api incluso, incluso Abruvam, Adhruvam no permanente, no permanente Temporal. no permanente temporal, no permanente temporal Arthadam, Arthadam pleno de significado. pleno de significado Traducción y significados por Srila Prabhupada. Prahlad Maharaj dijo, la persona que sea lo bastante inteligente debe emplear el cuerpo de forma humana desde el mismo principio de la vida.
o en otras palabras, desde la más tierna infancia, para practicar las actividades del servicio devocional, abandonando todas las demás ocupaciones. El cuerpo humano es muy difícil de obtener, aunque es temporal, como otros cuerpos, es sumamente importante, pues en la vida humana se puede practicar servicio devocional de un poco de servicio devocional sincero. De un poco de servicio devocional sincero podemos obtener la perfección completa. Significado. La civilización védica en conjunto y el estudio de los Vedas en particular no tienen otro objetivo que el logro de la etapa perfecta del servicio devocional en la forma humana de vida. El sistema védico implanta el sistema de brahmacharya desde el mismo principio de la vida, de manera que las actividades humanas puedan orientarse hacia la dedicación perfecta en el servicio devocional desde la misma infancia, a partir de los 5 años, como se confirma en el Bhagavad Gita 2.40, Swalpam apyasya dharmasya trayate mahato vayat. En esta senda, incluso un pequeño avance puede protegernos del más peligroso tipo de temor. La civilización moderna, pasando por alto las conclusiones de las escrituras védicas, es tan cruel con los miembros de la sociedad humana que en lugar de enseñar a los niños a ser brahmacharis, enseña a las madres a matar a sus hijos cuando aún están en el vientre, sobre pretexto de controlar la explosión demográfica. Y si un niño tiene la suerte de nacer, solo le educarán en la complacencia de los sentidos. Poco a poco, en todo el mundo, la sociedad humana está perdiendo el interés en la perfección de la vida. En verdad, los hombres están viviendo como perros y gatos, desperdiciando sus años de vida humana en prepararse para transmigrar de nuevo a las especies más degradadas de las 8.400.000 formas de vida. El movimiento para la conciencia de Krishna tiene un gran deseo de servir a la sociedad humana y enseñar a la gente la práctica del servicio devocional. Mediante esa práctica, el ser humano puede salvarse de la degradación y de caer de nuevo en la vida animal. Como ya ha explicado Prahlad Maharaj, el Bhagavad Dharma comprende las prácticas de Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmani Vedanam. En todas las escuelas, colegios y universidades, así como en todos los hogares, se debe enseñar a los niños y a los jóvenes a escuchar acerca de la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, se les debe enseñar a escuchar las instrucciones del Bhagavad Gita y a ponerlas en práctica en sus vidas, de manera que se vuelvan fuertes en el servicio devocional y queden libres del temor a degradarse a una vida animal. En la era de Kali se nos dan enormes facilidades para que sigamos el Bhagavad Dharma. El Shastra dice, Harer Naman, Harer Naman, Harer Namayeva Eva Kevalam, Kalunastya Vanastya Vagastira. Lo único que debemos hacer es cantar las Mahamantras Hare Krishna. Todo el que se ocupe en la práctica de cantar el Mahamantra Hare Krishna se limpiará por completo desde lo más hondo del corazón y se salvará del ciclo de nacimientos y muertes. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shavakaya Chakshurmridam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangulam Gayate Gringa Kripadam Vande Shri Guru Dinatarinam Panchakalpadravyacha Krirusinduve Vacha Paditram Pavanivyo Vaishnavyo Namo Namaha. Prahlad Maharaj dijo, la persona que sea lo bastante inteligente debe emplear el cuerpo de forma humana desde el mismo principio de la vida, o en otras palabras, desde la más tierna infancia, para practicar las actividades del servicio devocional, abandonando todas las demás ocupaciones. El cuerpo humano es muy difícil de obtener, aunque es temporal, como otros cuerpos, es sumamente importante, pues en la vida humana se puede practicar servicio devocional. De un poco de servicio devocional sincero podemos obtener la perfección completa. Vale. Hare Krishna, buenos días. Estoy muy feliz nuevamente, después de tanto tiempo, de estar aquí con vosotros dando una charla. No estoy tan feliz porque perdí el trabajo, pero estoy feliz de que por perder el trabajo puedo venir acá a dar las clases. Así que bien.
Entonces, me gustó cómo empezó. Me gustó mucho cómo empezó el significado de Srila Prabhupada, diciendo: la civilización védica en conjunto y el estudio de los Vedas en particular no tienen otro objetivo que el logro de la etapa perfecta del servicio devocional en la forma humana de vida. Para aquellas personas que dicen, no, que nosotros no somos védicos, somos devocionales. Sí, obvio, eso es lo mejor. Nosotros, gracias a la misericordia de Prabhupada, nos hizo saltar toda esa trayectoria, esa es la palabra, toda esa trayectoria de tener que volvernos védicos, ¿no? Y dedicarnos directamente al servicio devocional. Y eso es buenísimo. Eso es muy bueno porque si nosotros seguimos los principios que el Acharya nos presentó, podemos avanzar muy rápidamente y enfocarnos directamente en los pies de lotos del Señor, haciendo servicio devocional y, como explica aquí en la última parte del significado, cantando el Mahamantra Hare Krishna. Es básicamente todo lo que necesitamos. Cantar el Mahamantra con sinceridad, con el corazón, sin tratar de entender mucho lo que dice el Mahamantra, simplemente escuchar la vibración sonora hasta que podamos empezar a purificar el corazón y despertar ese amor por el Señor. No obstante, como vivimos en Kali Yuga, y no podemos simplemente sentarnos, cantar Hare Krishna y desarrollar amor puro simplemente así por así, porque tenemos la mente condicionada y porque vivimos en Occidente y porque esto es el reino de Kali y por todos los, digamos, alertments, los bombardeos del mundo material. Bueno, todo lo que ustedes ya conocen de esta maravillosa era de Kali. ¿Quién se rió? La era de Kali es una maravilla, ¿no sabías? Porque Mara significa muerte y Villa significa semilla. Entonces es la semilla de la muerte. Sí, entonces esta maravillosa era de Kali. Bueno, esa es nuestra realidad. Sí, es importante que entendamos de que nos volvamos cultos. Y entonces, ¿a quién vamos a mirar? ¿Hacia dónde vamos a mirar si buscamos cultura? Si buscamos cultura, tenemos que mirar a la cultura védica, porque la cultura védica está específicamente diseñada para llevar a las personas, incluso hasta el más degradado de todos, llevarlo gradualmente a la posición de Sattva Guna. Y si a esa posición de Sattva Guna se le agrega una educación espiritual que eventualmente se manifieste en una educación devocional, el estar inserto dentro de una cultura limpia y dármica nos ayuda muchísimo a desarrollar la comprensión de nuestra verdadera posición espiritual. Mientras que estar en una sociedad inculta, degradada y por supuesto contaminada o tóxica, no nos ayuda. Vale, que esta es la era de Kali, estamos en la casa de Kali, estamos en el reino de Kali, y entonces todo esto es lo que hay, no hay mucho más para elegir. No obstante, no viene nada mal que incorporemos dentro de nuestras vidas la vida sádvica, culta y pura de la cultura védica. Si bien la cultura védica tiene muchas ramificaciones, no es la palabra, pero sí la puedo usar. Si bien la cultura védica tiene muchas ramificaciones, todas esas ramificaciones llevan a un mismo punto, a que gradualmente la entidad viviente que está condicionada en este mundo material eventualmente pueda desarrollar esa devoción por Dios. Por ejemplo, la religión. La religión en su estado más purista, digamos, es un proceso para que la entidad viviente condicionada
comience a aceptar autoridad. Eso es en su estado más purista, ese es el significado de religión. Comienzo a aceptar una autoridad que está más allá de mi poder, más allá de mi comprensión. Por eso las cosas en la religión son sagradas, porque están más allá de aquello que es profano. Profano es lo que nosotros vemos en el día a día, lo que estamos acostumbrados, lo que damos por sentado, lo que ni siquiera escuchamos, con aquello con lo que estamos familiarizados. La familiaridad es la madre del menosprecio. Eso es lo profano. Es lo que vemos todo el día, esto es esto y no pasa nada. Pero cuando vemos que hay algo, una autoridad superior, lo volvemos sagrado. Sea esta autoridad superior un semidios, que puede ser, o finalmente Dios, ¿no? La suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la cultura védica nos enseña, por ejemplo, a ser religiosos. En la India, por ejemplo, las personas son religiosas. Quizás no todas, pero la gran mayoría de las personas son religiosas. Pero muchas de esas religiones son materialistas, Kaitava Dharma, como se explica en el primero y segundo canto de Srimad Bhagavatam, primer canto, me parece. Religiones engañosas. ¿Por qué engañosas? Porque estás adorando a un semidios, estás todavía involucrado en este mundo material. Pero gradualmente, la cultura védica, todo nos lleva a aprender sobre cómo elevar nuestra conciencia. Uttama. Uttama significa por sobre encima de la tama. ¿Qué es tama? Ignorancia. Oscuridad. Es Uttama, que significa que va por encima de la ignorancia. Entonces, por eso se dice, uno de los nombres de Krishna es Uttama Shloki, que uno se lo glorifica con versos que van más allá de lo que podemos hablar de una forma profana. Entonces, gradualmente vamos pasando de la religión, vamos entendiendo de que al fin y al cabo Vasudeva Sarvamiti. Y Samahatma Sudurlava, una persona que entiende que Vasudeva es todo lo que existe, esa alma es muy difícil de encontrar. Es un gran Mahatma. Y entonces esta cultura nos va llevando a entrar en la modalidad de la bondad, etcétera, etcétera. Ayer terminé de escribir mi cuarto libro, después de mucho esfuerzo, y uno de los capítulos habla sobre cómo la cultura védica ve el LGTBQ, no sé qué tiene, LGTBY, todo eso. Vale. Cómo incluso la cultura védica incluye todo eso, ¿no? Entonces, no voy a entrar en profundidad con todo esto ahora, pero es la maravilla de la cultura védica, cuán inclusivo es la cultura védica. Y todo eso es ¿para qué? Para acomodar diferentes estados de conciencia. Diferentes estados de conciencia. Para acomodar diferentes estados de conciencia condicionados y remover estos condicionamientos. Pero para hacer esto existe una estructura. Tiene que haber una estructura. Es la estructura védica. Hoy en día, no, lo importante es cantar a Krishna. Claro que lo importante es cantar a Krishna. Pero tiene que haber una estructura social. Porque estamos condicionados. Prabhupada cuando vino dijo, canten, no sé cuánto, 32, 64 rondas. No, Prabhupada, no podemos. Bueno, 32, no podemos. Bueno, 16, sigan los principios y hagan servicio. Bueno, ya menos que eso, ya no se puede. Ayer estaba leyendo, tú me leías ayer, ¿no? Que Prabhupada decía eso, ¿no? 16 rondas, lo mínimo, como para decir que, bueno, vale, y hagan servicio todo el día, dijo. Ok, vale. Si ya no puedes cantar 16, medio como que, Prabhupada, ¿qué fue que dijo ayer? Que le iba, ¿no? Si no puedes cantar 16, es como que no llega ni al estándar de nada, para si estás haciendo vida espiritual, ¿no? Pero también acomodamos personas que no cantan ronda, pero que pueden seguir principios, y se acomodan también personas que no siguen los 4, siguen 3 o 2, como a veces se dice, ¿no? Que muchos gurukulis decían antes, yo sigo 4 principios. No como ni carne, ni huevo, ni pescado, y no juego a juego de azar. 4. Bueno, como la intoxicación, el sexo ilícito, anyway, una broma, pero que a veces es muy real. Entonces la idea es
que este proceso es un proceso gradual y es importante seguirlo. Y la cultura védica lo presenta de una forma muy maravillosa. Y tenemos que comenzarlo desde el mismísimo principio, comienzo de nuestras vidas. Nosotros, la mayoría de nosotros nos agarró un poquito tarde la cosa, e hicimos lo que pudimos a partir de los 30 años, 25 o lo que sea. Pero lo importante es que el cuerpo material se le da a un alma, y ese nacimiento se llama el nacimiento animal. Entonces a veces las madres dicen, no, pero yo cuido a mi hijo, yo he cuidado a mi hijo. Prabhupada dice, el cuerpo animal es muy fácil de cuidar, le tienes que dar comida y no hay ningún problema, ¿no? Lo ayudas a crecer, les das comida y todo. Pero la verdadera vida humana comienza con la educación espiritual. Entonces es maravilloso y es loable que los padres procreen o tengan un niño, y el niño es como un animalito, como un cachorrito que van haciendo y todo muy bien, hasta que llega un momento donde, ese animalito tiene que empezar a tener una vida, la vida apropiada para poder liberar el alma, porque para eso es el cuerpo, para ayudar a liberar el alma hacia la vida espiritual. Y entonces desde la edad de 5 años, el niño que ya se metió a papá y a mamá en el bolsillo y que ya saben cuál es la vuelta que tienen para salirse siempre con la suya, el niño ya no respeta mucho más a los padres y a la madre en cuanto a aprender o a educarse. Entonces necesita a alguien que sea externo, alguien que diga algo y el niño obedezca. Digo, uy, con este no puedo jugar. Normalmente eso es en el Gurukula. El niño va al Gurukula y la niña se queda en casa y la madre pasa a ser su maestro, su guru. La madre es la que tiene que mantener la educación y el paso firme de la niña. Y desde esa edad temprana se les enseña no solo habilidades materiales para vivir en este mundo material, sino que se les enseña de que todas las actividades que se realizan tienen que ser para la satisfacción de Krishna. Hari Toshanam, para la satisfacción del Señor. Todo lo que hagas, todo lo que regales, todos los sacrificios que realices, hazlo como una ofrenda hacia mí. Entonces se comienza comienza entrenando al niño desde pequeño en la vida espiritual. Entonces sus habilidades que va desarrollando juntamente con el cuerpo, por su karma y su guna, el niño todas esas actividades las va utilizando para el servicio del Señor. Para el servicio del Señor. Entonces, si el niño es un brahmana, las utilizará de una forma, si es un kshatriya de otra forma, vaishya o shudra. Pero siempre todo es Hari Toshanam, para el placer del Señor Supremo, Sri Krishna. Y aquí Srila Prabhupada, entonces aquí Prahlad Maharaj le está explicando a los chicos de que ese es el objetivo de la vida. La persona que sea lo bastante inteligente debe emplear el cuerpo de forma humana desde el mismo principio de la vida, o en otras palabras, desde la más tierna infancia. Entonces, cuando para practicar las actividades del servicio devocional. Entonces, cuando se logra eso, entonces se dice que se tiene vida humana. Y si no se logra eso, no es vida humana, es una forma humana, pero no es vida humana. La vida humana comienza con el Dharma. El Dharma. Por debajo del Dharma tienes forma humana, pero no tienes vida humana. Suena fuerte, pero ya estamos acostumbrados. Esto es Kali Yuga. La mayoría de las personas que van por la calle tienen forma humana, pero no tienen vida humana de acuerdo a Srimad Bhagavatam. Porque la vida humana comienza realizando actividades que están alineadas
con el deseo del Señor. Eso es lo que se llaman arios. Un ario es eso. Los arios, Hitler era un loco que decía que los arios tenían que ser altos, rubios, ojos azules y ser lo que sea. Pero el ario es aquella persona que todo gira en torno al Señor. Y entonces uno puede ser un Shudra, pero realiza en la India, podemos ver millones y millones de gente que son como Shudras, que son Shudras. Bueno, en esta era, cada un Shudra Sambhava, todos somos Shudras. Pero quiero decir que actúan como Shudra, sus cualidades, su naturaleza es bien de Shudra, pero son muy religiosos y muy devocionales. Millones de personas. Entonces esas personas son personas muy avanzadas. Sus actitudes, su naturaleza es como un Shudra, pero son personas religiosas que son devotos del Señor. Entonces cuando uno es un Vaishnava, está por sobre encima de todas estas designaciones materiales. Bien. Entonces aquí, bueno, se cubre bastante el significado de Srila Prabhupada, habla sobre bastantes cosas. El cuerpo humano es muy difícil de obtener, aunque es temporal, como otros cuerpos, es sumamente importante, pues en la vida humana se puede practicar servicio devocional. Ese es otro punto muy interesante, que cuando uno, en la forma de vida humana, uno puede sentarse aquí, escuchar, por ejemplo, una clase, o puede ir a los templos, a la iglesia, a comprender, ¿no? Empezar a preguntarse. Hay 5 grados o 5 estadios de conciencia en las que el ser humano puede manifestarse. 5 plataformas de la conciencia en las que el ser humano se puede manifestar. Y las últimas 3 son humanas, que son Jnana Maya Kosha, se me fue el nombre. Vijnana Maya Kosha, ¿cómo es? Ana Maya Kosha, Prana Maya Kosha, Mana Maya Kosha, desde Mana Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha, y la quinta es Ananda Maya Kosha, que son diferentes estados de la conciencia del ser humano. Entonces estos son términos upanishádicos. Prabhupada los usaba mucho, creo que los usó que yo lo haya encontrado, lo haya usado 1 o 2 veces, que yo lo haya leído. Son términos upanishádicos, pero sí es real que son 5 estados de conciencia. Anamaya Kosha es el estado de conciencia de simplemente comer y procurarse la comida nada más, ¿no? Pranamaya Kosha es ya uno empieza a guardar comida para después, empieza a tener miedo, empieza a ver qué es lo que hay alrededor, ¿no? Mana Maya Kosha empieza a crear sociedades. Me junto con porque con este podemos conseguir más comida y poder, ¿no? A guardar y demás. Y entonces hasta ahí, y después viene Vijnana Maya Kosha, que significa empiezo a hacerme preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Filosofía, me vuelvo un Gyani o un Jigyasu, ¿no? Como explica el Bhagavad Gita, empiezo a preguntarme cosas, etc. Y Ananda Maya Kosha es la trascendencia del ser, la vida espiritual. Entonces hoy en día la gente básicamente se mueve en los 3 primeros estados de conciencia. Ana, comen, prana, ¿no? Empiezan recién a moverse, a despertarse un poquitito, y mana, empiezan a crear sociedades, pero mucho más para eso no les da. Pero hay cierto, un grupo, un sector de la sociedad que sí, que se empieza a hacer preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Entonces esos dos, los que se preguntan y los que ya llegan a Ananda Maya Kosha, que son los que están ya, digamos, viviendo esa vida espiritual, ese Ananda, esa felicidad de experimentar la vida espiritual. Entonces esos son los espiritualistas. Y en cualquier filosofía siempre hay que preguntarse 5 cosas, a ver si me las acuerdo, justamente ayer las estaba leyendo. Creo que viene al caso, ¿no? Sambandha, Avideya y Prayojana. Y en Sambandha empezamos a preguntarnos cosas como, bueno, no voy a ir ahí porque a eso hay que estudiarlo bien y lo tengo que leer mejor, pero
Sambandha Avideya y Prayoyana. Primero trato de entender cómo es mi relación, establecer una relación con el Señor. Avideya, empiezo a ver de qué forma puedo llevar adelante esa relación, empiezo a comprender cómo relacionarme con el Señor, y Prayoyana, empiezo a disfrutar de esa vida espiritual y a estar inserto en esa vida espiritual teniendo una relación directa en armonía con el Señor. Entonces todas esas cosas deben ser aprendidas en la forma de vida humana. Y si no lo aprendemos, entonces tenemos que volver a participar en la próxima vida. Podemos hablar mucho más, pero siempre me gusta dar espacio para que los devotos hagan preguntas y comentarios, que es lo que se supone que tenemos que hacer en las clases. Hablar entre todos. Pregunta, sí, Marta. Usted dijo al comienzo de la clase algo que creo que entendí bien, que dice que en la vejez no es posible educarse en la vida espiritual. Prabhupada lo dijo. ¿Y por qué no se puede? Vale, por lo que, no exactamente por lo que estoy leyendo aquí, porque Prabhupada aquí está hablando de una forma más genérica, pero lo que he leído muchísimas veces en Srila Prabhupada que habla al respecto, me parece que Prabhupada se está refiriendo aquí a que en la vejez estamos tan cargados de cosas de la vida que hemos vivido y tantos apegos y todo, que de repente hacer, como a veces dice, a perros viejos enseñarles nuevas mañas, ¿no? O básicamente, bueno, ahora de repente tenemos que comprender un montón de cosas sobre el proceso de servicio devocional, o rendirnos, o renunciar a un montón de cosas cuando estamos apegados con familia. Si hemos dedicado toda la vida a expandirnos en este mundo, como si este mundo fuese todo lo que hay, cuando estamos en la vejez, tenemos que empezar a desapegarnos de todas las cosas que hemos solidificado, todas estas relaciones que hemos solidificado a través de la vida. Entonces no es tan fácil. Por supuesto que siempre hay algunos que ya están tan frustrados de la vida que dicen, bueno, vale, no quiero saber más nada con nada, Dios, llévame, pero son los menos. Entonces cuando Prabhupada habla de eso, habla de que ya estamos demasiado apegados como para empezar a comprender a Krishna en los últimos momentos de nuestras vidas. Eso es lo que... Y también viejos, porque si te haces viejo ya no tienes la misma capacidad de hacer las cosas tan entusiastamente, ¿no? Sí, también. Sí, iba a hacer un comentario, pero voy a puntualizar un poco un detalle de lo que ha dicho la devota, ¿no? Dice que cuando somos jóvenes pensamos, tengo toda la vida por delante, alguna vez puedo empezar. Sí. Cuando tenemos ya una media edad, uy, ahora estoy muy ocupado, la familia, el trabajo, Claro. los problemas. Pero cuando estamos mayores decimos, ya no tengo tiempo. Claro, ya no me queda más tiempo. Y lo que quería puntualizar, perdona que te interrumpa, No. pero un poco porque me ha venido eso poco a la mente, referente a lo que hablaba Prahlad Maharaj, y sobre todo cuando lo escuché, me impactó tanto y yo creo que a la audiencia le puede impactar más que a mí, ¿no? Nosotros venimos al mundo material porque queremos tomar la posición de Krishna, ¿no? Y es como el payaso que se va al palacio porque quiere ser rey. Y lo único que pasa es que el palacio se convierte en un circo. Esa es la realidad del alma en este mundo, ¿no? Que convertimos el mundo material en un circo porque somos un payaso. No podemos hacer un palacio en el mundo material porque no somos reyes. Está bueno, está bueno. Sí, yo lo había leído algo así. Está bueno, está bueno. Madre. Vale. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. En esta parte se dice como se confirma en el Bhagavad Gita 2.40. En esta senda, incluso un pequeño avance puede protegernos del más peligroso tipo de temor. Y después sigue la civilización moderna, pasando por alto las conclusiones de las escrituras védicas, está en nivel con los miembros de la sociedad humana y da un ejemplo de la crueldad. Sí. Se puede saber a qué se refiere con el más peligroso tipo de temor.
el más peligroso que se le puede ocurrir. Cualquier temor, cualquier temor. El punto es que una vez que uno entra dentro de un cuerpo material, automáticamente el miedo lo impregna. ¿Por qué? Porque uno cree ser ese cuerpo. Entonces, cuando empiezas a identificarte con el cuerpo y ves la hostilidad que hay alrededor, entonces estás todo el tiempo viendo de qué forma puedes defenderte. Por eso, comer, dormir, aparearse y defenderse son 4 necesidades de la entidad viviente, condicionada. La entidad viviente no necesita en el mundo espiritual no necesita ni comer, ni dormir, ni aparearse, ni defenderse. ¿Se entiende? Entonces, esa necesidad de defenderse está ahí, porque están siempre bien, como vieron los gorriones le dicen acá, o las palomas, lo que sea, están siempre, los pajaritos, están siempre así, porque no, tienen miedo. Imagínense vivir en esa ansiedad. Entonces, siempre estamos viviendo de esa forma. Entonces, esta sociedad moderna es experta en crear, ellos entendieron cuál era la forma de manipularte. ¿Cuál es la forma de manipularte? Es muy simple. Te hago sentir cada vez más miedo, pero también te digo que yo soy la persona que te voy a proteger. Entonces, todas las noticias que vemos hoy en día, o la gran mayoría, el 90% de las noticias, son para infundirte miedo. Que te tenés que poner la vacuna, que hay guerra aquí, que hay guerra allá, que se desmoronó esto, que cuidado cuando camines por acá, por el medio del desierto, que se te puede caer un piano en la cabeza. Cosas ridículas, cosas que la gente va creyendo, porque la gente necesita primero, para poder vivir, necesita sentirse en un constante... Es la adrenalina que le crea suficiente bilis como para digerir el almuerzo, no sé. Está siempre necesitando este tipo de temores. Porque es la forma que conoce, que sabe cómo vivir. Es la forma en la que sabe vivir. Entonces la sociedad moderna crea esos miedos, pero al mismo tiempo te crea el salvador. No, pero no te das problema. Si haces esto, si te compras las gafas no sé cuánto bifocales, si te ponen las muelas así, o no vas a tener más problemas. No vas a tener más caries, vas a ver como un lince, siempre hay cosas así. Miedos hay constantemente. Pero cuando uno entra en la conciencia de Krishna y entiende de que uno es un alma espiritual, no es este cuerpo, y que sea lo que sea que le pase a este cuerpo, son situaciones naturales del mundo material, y del mundo material, obvio, del decaimiento. Param padam avipadam natisham, ¿no? Dice el verso. Cada paso es un peligro, ¿no? Cada paso es un peligro y no lo podemos evitar. Y eso también va para los devotos. Eso también va para los devotos. No es que no hay peligro para los devotos. Mira, ahora estamos con este hermano espiritual tan querido por nosotros, Karuna Chaitanya Prabhu, que fue a ver a un Namahata, a verse con los devotos, con la meridanga y todo, y se estampó el autobús contra un camión, está en coma hace 10... Menciono porque está pasando ahora, pero ¿cuánto no le ha pasado? Y es un devoto impecable, un devoto excelente, que todo es querido por todo el mundo, iba a un Namahata a cantar a Hare Krishna. Le tocó eso. Param padam vipadam natesham. Entonces no podemos evitar los miedos del mundo material. Lo que sí tenemos que reforzar es nuestro refugio en los pies del loto de Krishna. Los miedos están, pero yo tomo refugio a los pies del loto de Krishna. ¿Qué va a hacer Krishna? ¿Me va a salvar de los... No, sí, puede que no. El punto es cuán apegados nosotros estamos a servir al Señor. Ese es el punto. Siempre pensaba que, ahora que ya tengo ese concepto judeo-cristiano, ¿no? De que ahora que me rendí a Dios, nada malo me va a pasar. Venga ya. Te puede pasar cualquier cosa, porque lo que Krishna quiere, lo que nosotros vemos como una amenaza o algo malo que nos sucedió, para Krishna es la forma en que tengo de traerte más cerca de mí. Tú lo ves como eso, como una amenaza. Tú lo ves como un cáncer. Es un cáncer que me agarró. ¿Y por qué me pasan estas cosas a mí? Sin embargo, Krishna lo ve como, estoy tratando de traerte cuanto antes posible a mí. Entonces, los miedos van a estar en el mundo material siempre. El punto es que tenemos que apegarnos a los pies del loto de Krishna y saber que Krishna es nuestro refugio. No podemos hacer mucho más.
Y Prabhupada dice acá, ¿cómo es? A partir de en esta senda incluso un pequeño avance puede protegernos de los peligros, del peligroso, ¿qué? Del más peligroso tipo de temor. ¿Por qué? Porque estamos rindiéndonos a Krishna. Una pequeña senda un pequeño paso en esta senda es como que cada vez estamos más conectados con Krishna, menos temores tenemos. Lo habrán notado, todos lo habrán notado, los temores que teníamos antes y ahora tenemos menos, quizás no tenemos nada, pero seguimos teniendo nuestros temores. Y el temor a perder esta oportunidad de esta vida humana para aprender a hacer servicio, Ese temor es saludable. Ese temor sería más trascendental, digamos. Ese es el único tipo de temor que uno puede tener. Prabhupada dice, yo todos los días estoy frente a las deidades orando para que Maya no me haga caer. Es un temor que es un temor trascendental, es un temor apropiado. Porque estamos siendo conscientes de eso. Voy a mencionar que el mayor temor es el nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Claro, ese es el temor que deberíamos tener. Volver otra vez a entrar de vuelta en este cuerpo. Nosotros nos hemos vuelto expertos en tratar de hacer que este cuerpo esté cómodo. Pero en la India, por ejemplo, la gente, aunque no sean devotos, la gente sabe que este cuerpo es un vehículo que no están tan preocupados por la comodidad todo el tiempo. Duermen en cualquier lado, se tiran por ahí, se bañan, pero de cualquier forma. O sea, no tienen una... Bueno, en la India hay de todo, ¿no? Tenés eso y tenés también los lujos totales de las personas que están completamente absortas en el concepto corporal de la vida. Pero en general, el hindú ya entiende de que el cuerpo es temporal, que existe un karma y que estamos en una vida de paso. Pero acá hemos cambiado comunidades por comodidades. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tenemos? Es que lo más importante aquí es la comodidad individual. Y entonces no tenemos esas comunidades que deberíamos tener para el crecimiento humano, para el crecimiento del desarrollo humano. No nos interesa. Nos interesa tener nuestra casita, nuestro cochecito que esté bien, tener nuestro aire acondicionado, lo que sea, vale. Y ponemos énfasis en eso. En la India no, si somos todos pobres, estamos todos juntos, buenísimo. Entonces cuando queremos crear comunidad, ese es otro punto. Queremos crear comunidad, pero cada uno estamos preocupándonos por nuestra huertita. Que está bien, todo el mundo lo hace, yo también lo hago también, lo que sea. Pero tenemos que cambiar esto. Crear comunidad significa todos juntos vamos a una y vamos a entender, no importa en la situación en la que estemos, tenemos que ir para adelante. Tenemos que cambiar nuestro estado de conciencia. Última pregunta. Sí, Prabhu, hablando de esto del temor, yo he vivido en carne propia que es olvidar y no poder recordar nada. Y he durado 2 semanas sin saber nada, ¿sabes? Como que borras la memoria y ese para mí es el mayor temor y no es la muerte. Que se le borre la memoria. Olvidarla, sí. Por una caída que tuve de un 3er piso, no sabía nada, ni sabía ni quién era yo. 2 semanas. Bueno, eso es la realidad de todos nosotros. Nos hemos caído desde el mundo espiritual, o de donde sea, más alto todavía, y nos olvidamos por completamente de Dios. En realidad, mucho de nuestro sufrimiento de aquellos que estamos practicando, algunos más seriamente, otros menos seriamente, pero aquellos que están serios, el sufrimiento es de habernos olvidado de Krishna. Estamos olvidados y sufrimos por eso. Y entonces, a veces no nos damos cuenta, pero estamos haciendo el esfuerzo por tratar de recordar. El estado de conciencia de Krishna significa ¿qué? Tratar de recordar. Tratar de recordar cómo es estar relacionados con Krishna de alguna u otra forma. Redespertar nuestro amor por Dios. Y estamos olvidados. Estamos con amnesia total. Así que en un sentido, sí, eso es lo que nos pasa.
Sí. Me gusta esta parte donde Prabhupada dice, el movimiento para la conciencia de Krishna tiene un gran deseo de servir a la sociedad humana y enseñar a la gente la práctica del servicio devocional. Bueno, después se explica, ¿no? Mediante esa práctica, etc. Pero digo, qué hermoso, ¿no? Tan sencillo, él dice, el objetivo del movimiento para la conciencia de Krishna, del cual creo que todos que estamos acá estamos tratando de... Que tiene un gran deseo de... Que tiene el deseo de servir a la sociedad humana y enseñar a la gente la práctica del servicio devocional. Sí. Sí, porque tenemos, esta es una misión, Prabhupada trajo una misión. Y la misión tiene dos carriles. Una es, vuélvete consciente de Krishna, y el otro es, ayuda a otros a volverse conscientes de Krishna. Pero no puede ser uno sin el otro. Entonces tenemos que volvernos nosotros conscientes de Krishna para ayudar a los otros. A veces cuando empezamos nos meten en la cabeza, en un sentido también con bastante razón, es ayuda a los otros que después Krishna te va a ayudar a ti. Sí, eso en un sentido es verdad, pero nosotros también tenemos que preocuparnos en nosotros volvernos conscientes de Krishna, porque si no, todas las actividades que realizamos son muy externas. No, que yo estoy en la misión, hay que seguir para la misión, y la misión, y la misión, y la misión, y descuidamos nuestra vida personal, descuidamos nuestra vida espiritual, y pensamos que espiritualidad significa hacer cosas nada más que físicas, del cuerpo para afuera. Y entonces te das cuenta cuando tienes 40 años, 30 años, 20 años en la misión, ¿y qué hice? Todo para los demás, todo para los demás, pero yo no tengo conciencia, como el otro, ayer justamente estábamos hablando, el sufrimiento de no saber orar, o no saber hablar con Krishna, ¿no? El sufrimiento de no saber... Yo me acuerdo cuando era, y otras personas con las que he hablado, cuando era, antes de entrar al movimiento, yo hablaba con Dios, yo le oraba a Dios. Y después cuando entré al movimiento, era todo, no, sal, distribuye los libros, esto, el otro, y me olvidé de hablar con Dios. Y la ronda no importa, agarra la yapa y afuera, Sankirtan, vale, Sankirtan. Y colecta, porque hay que mantener el templo, porque esta es la misión de Prabhupada. Sí, pero uno de los rieles del tren, de la misión de Prabhupada, es vuélvete tú devoto y después ayuda a los otros a volverse devotos. Porque si no vas a durar lo mismo que nada. Porque aparte otra cosa, si tú no eres devoto, no tienes la potencia, o Prabhupada dice, la potencia, la fuerza es la pureza es la fuerza. Si no tienes la pureza, entonces durante un tiempo tú puedes ser un empoderado. Pues llega un momento que Krishna dice, bueno, ya basta de que yo te esté dando el empoderamiento. Tú también vuélvete digno de ese empoderamiento. ¿Cómo? Canta bien las rondas, vuélvete una persona digna, habla apropiadamente con la gente, no ofendas a los devotos. Esa potencia, esa fuerza es la que te da para que cuando salgas a la calle transformes personas. Sí. Y lo último. Quería comentar que en relación a la prédica y lo que usted está diciendo, yo experimenté en el comienzo, cuando era bhaktina, por ahí por el año 2000 más o menos, una prédica en la que también se me dijo en alguna oportunidad que los devotos nunca nos enfermábamos de cáncer, ni se contagiaban VIH o se enfermaban de cosas graves. Y creo que es súper importante este comentario que usted está haciendo ahora último para pensar también en una forma diferente de predicar a las nuevas generaciones que están incorporándose o a nuestros propios hijos en cómo llevar el proceso de conciencia de Krishna de una manera más sensata. Que no haga como giro a la edad adulta cuando uno se hace estos cuestionamientos que usted está diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hice en todo este tiempo? Que ya ni siquiera hablo con Krishna porque olvidé eso, ¿no? Cuando lo traía como inherentemente. Sí, una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que este movimiento tiene 50 años. Y no es que, salvo, bueno, no voy a hablar de los grandes, maravillosos devotos que había anteriormente, pero no todo el mundo que predicaba de 20, 30 años atrás sabía lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque a veces muchos eran como niños. Entonces, muchos estaban empoderados porque eran grandes devotos y porque aparte podían leer algo, inmediatamente les lo entendían y podían llevarlo adelante y todo. Pero nosotros vamos evolucionando como sociedad. Hace 20 años se predicaba, no siempre, no todos tampoco,
Había grandes maestros, grandes devotos hace 20 años, que hablaban y cambiaban el corazón de cientos y miles de personas. Pero también habíamos otros que íbamos predicando y íbamos aprendiendo cómo predicar. ¿Cuántas personas nos habremos quemado? ¿No? Pero ¿cuántas personas también trajimos a la conciencia de Krishna? Y no es que la trajimos nosotros, la trajo Prabhupada como diciendo, bueno, tú eres un personaje, no sabes ni predicar, pero este se queda igual, porque se tiene que quedar. ¿Y cuántas veces hemos hablado de tal forma a alguien que yo a veces me agarro la cabeza y digo, ¿cómo pude haberle dicho una cosa así a este devoto? Y el día de hoy ese devoto es un devoto impecable, un devoto que tiene 40, 30 años en la conciencia de Krishna y todo. ¿Por qué? Porque se tenía que quedar ese devoto, porque Prabhupada hizo todo lo posible para que él se quede en la familia, a pesar de mi prédica. ¿Okay? Prabhupada un día estaba dando una charla, así dice, este movimiento de conciencia de Krishna está destinado, algo así, no estoy parafraseándolo, pero está destinado a cambiar el mundo entero, y a purificar el corazón de la sociedad, algo así dijo, ¿no? Dice, muy a pesar de lo que podamos hacer nosotros. Y miró alrededor y veía que había un montón de devotos durmiendo así en la clase. Y mira al sirviente y dice, and that's a fact. Y dijo, y eso es un hecho. Como diciendo, con esto que se están durmiendo, que no, o sea, este es el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu, esto va a ir para adelante. Y a veces hay devotos que no saben predicar y dicen barbaridades, realmente. Pero también es porque ellos también están aprendiendo. Entonces, es un tema, por eso hay que uno se tiene que acercar y juntar con devotos que más o menos tengan un poco de la cabeza un poquito moblada, como dicen acá en Argentina. En Argentina no estamos en España, ¿no? Te haces devoto y ya no tienes que pagar Hacienda. Claro, te haces devoto y ya no pagas más impuestos. Sí, claro. Te quitan la casa. Te tiras de un 10º piso y no te quiebra ni un hueso porque la ley de la gravedad no funciona contigo. No, eso no es una... Pero perdí la memoria. Prabhu, bueno, muchas gracias a todos por participar.